cuando estaba Don Cafiero y escucharle a Don Cafiero para mí era, cuando estaba vivo, ¿no? Era como escucharle a Don Raúl porque hablaban con el corazón y con el sentimiento político, ¿no? De la misma forma hace el Changui Cáceres y eh, de la misma forma hace el Changui Cáceres, ¿eh? Leopoldo Moró y mi otro amigo que se me fue el nombre ahora de la Gran Flota, ya lo último, ya. Eh, caramba, se me fue el nombre, se me fue. Que no te pasé ayer creo que pasamos o no, el de él, o no pasamos. Federico Torani, ese no pasamos. ¿Ah, sí? ¿Un pedacito nomás? Hoy vamos a pasar entero. Porque verdaderamente, ¿sabe qué? Es hermoso escucharle y cómo son. Y cómo son. El Changui Cáceres tiene 83 años. 83. Y recorrió en estos días 20 provincias en 20 días. 20 provincias en 20 días. ¿Eh? No, no, no. Tiene un espíritu y una pasión por la política indiscutida. Indiscutida. Y se nota la legua, ¿no? A ver, vamos a escucharle. No, estoy hablando del Changui Cáceres que, bueno, vamos a hablar de todo, vamos a reflexionar de la política de hoy, pero también de lo que tenemos que hacer, ¿no? Gracias por estar acá. Muy buenos días. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, en el marco de una visita y una actividad que está prevista para hoy a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, hay una reunión con la gente amiga del radicalismo en el Comité Provincia. Pero en líneas generales esta gira de 20 días, 20 provincias que estoy haciendo tiene más que nada que ver frente a la situación que se vive en el país, el tomar contacto con la mayor cantidad de gente posible, y eso se hace a través de los medios que mantienen una posición independiente, que no son tantos a esta altura. Yo de los medios nacionales estoy proscripto del año 1985, cosa que lo sé, que lo asumo. Pero están los medios del interior. ¿Por qué estás proscripto? Y porque ni me vendo ni me alquilo a los intereses que combato. Con lo cual tenés la cruz puesta, porque parece ser que en el análisis que esos intereses hacen, me deben tener computado como peligroso. Entonces, a partir de ahí, sé que lo que tengo son las frecuencias moduladas, los canales del interior, el streaming, que es una cosa de los últimos tiempos, y bueno, me muevo con eso. Y cuando veo que la patria peligra, bueno, hay que pelearla, muchachos. Entonces, el interés básico es llegarle a la mayor cantidad de gente posible, que está en distintos partidos políticos o que se siente frustrada frente a una política que en los últimos tiempos no supo darle alternativas, y frente a esa carencia de alternativas terminamos teniendo un psicótico en la presidencia. Y bueno, me va el mensaje para el conjunto, y después me reúno con los amigos del partido para ver cómo la remamos, ya que el psicótico está haciendo realidad su promesa de campaña. Es un topo dentro del Estado para destruir el Estado. ¿Por qué hoy la patria está en peligro? Y la patria está en peligro porque vos no tenés libertad sin prensa independiente. No tenés libertad si no tenés la posibilidad de pensar, valga la redundancia, en libertad, y expresarte también libremente. De la misma manera que no tenés democracia sin un sistema de partidos políticos. Y tampoco, si no tenés democracia, no vas a tener partido. Y al mismo tiempo no tenés república si no tenés división de poderes. Y este muchacho ha vivido avanzando sobre el poder legislativo, avanza ahora sobre el poder judicial, y ha ido eliminando todos los sistemas de controles. Con lo cual, al corno con la libertad, al corno con la democracia, al corno con la república, no respeta la Constitución, le importa un pito las leyes, y en los últimos tiempos él se ha declarado el más sionista de los sionistas y el primer presidente sionista del planeta. Yo creía que tenía un presidente psicótico pero argentino. A esta altura ya no sé,
pero ya nada me puede asombrar, porque este muchacho cuando gana en la presidencia, la gana planteando que el mundo es plano y no redondo, que no hay cambio climático y una cantidad de pelotudeces que son realmente increíbles, pero que sin embargo, frente a esa falta de capacidad de la oposición, de la cual yo creo que tendría que hacerse una autocrítica a la política en general, de darle una alternativa viable y creíble a la sociedad, o buena parte de ella, termina sintiéndose representada por un mediático que putea, que exuda ira, que exuda bronca, y la sociedad en ese momento tenía bronca, y se ve reflejada en la bronca que expresa este sujeto. No hay un modelo de sociedad, no hay un plan político, no hay equipos, no hay partido, pero sí hay bronca. ¿Y quién expresa la bronca? ¿Quién expresa la ira verbal? Que la experiencia te dice que toda ira verbal después pasa al plano físico. Entonces de ahí empiezan a venir preocupaciones de este humilde servidor que, a pesar de los años que tiene, aprovechando los 68 años de militancia política y la experiencia que se adquiere en esos 68 años, salgo una vez más a recorrer el país, un día una provincia, otro día otra provincia. Menos mal que soy pibe, recién estoy por cumplir Luis, 83. A ver, hay muchas preguntas que dijiste que da para hacerte en esta introducción, pero te llevo primero a, vas recorriendo la Argentina tratando de reconstruir lo que quedó del radicalismo, pero hoy te muestra una foto donde tenés a muchos radicales o ex radicales alineados con el gobierno nacional. Mirá, mi preocupación básica cuando la patria peligra va más allá de lo partidario y muchísimo más allá de lo personal. Es una convocatoria en un momento donde los partidos están atomizados. Generalmente los partidos han tenido líneas internas. En el radicalismo siempre supimos tener una línea de centro, otra que estaba un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Pero esas líneas se movían dentro de un marco. Vos tenías un habitáculo, un recipiente, que era el partido, y ahí tenías esas diferencias de matices. Eso me ha llevado durante muchísimos años a predicar el subir la escalera de 3 escalones, uno por uno. Primero, unidad de partido. Segundo, unidad con los parecidos para poder llegar al gobierno. Y tercero, sentarte con los que pensaban diferente para tratar de buscar 2 o 3 puntos en común y establecer 2 o 3 políticas de Estado, cosa que realizaron países que estaban destruidos, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, como el caso de Japón, como el caso de Alemania. Pero los socialdemócratas y los socialcristianos llegaron a la conclusión que estaban hechos pelota y entonces fijaron pautas en común, pusieron el hombro y hoy, son países tipo potencia. Entonces, eso que se daba en el pasado y que yo predicaba, llegaba a la conclusión que en estos tiempos que corren no es viable. Transitar ese camino es transitar caminos de equivocación. Porque hoy vos tenés adentro de los partidos gente que está por fuera de los marcos, que tiene posiciones absolutamente antagónicas a lo que han sido las posiciones fundacionales de esos partidos, a lo que son los programas de esos partidos. Entonces, ¿cómo te vas a plantear la unidad con eso? Si tienen posiciones diametralmente opuestas. Por lo tanto, yo lo que me planteo, hago un análisis hacia atrás. Y en el análisis hacia atrás me encuentro las novedades de este nuevo camino para sacar económicamente adelante a Argentina de la crisis, y están todos los caminos que nos llevaron a esta crisis en el pasado. Esto de nuevo no tiene absolutamente nada. Que Alemán, que Krieger Bacena, que Martínez de Oz, que Calzo Garay, que la política de los Menem, es decir, el vaciamiento del país. Es decir, estas políticas han conducido a ese vaciamiento.
y que transitando los mismos caminos vayamos a tener un resultado diferente, Claro. sinceramente no lo creo. Ahora, frente a un sistema político que está todo atomizado, las ciencias políticas siempre dicen que los extremos ganan, ¿no? A un extremo lo tenés que ganar con otro porque básicamente ser de centro no rinde o no garpa, dice la teoría. ¿Cómo se le hace para ganar a Milei? Mirá, en la pizarra es muy sencillo. Y lo que falta es la voluntad de intentarlo. Tal vez entender cuál es el camino que está delante de la nariz. Yo te decía, yo analizo para atrás. Y analizo para atrás y sé que por los caminos que se transitan vamos al demonio. Pero también analizo para atrás y me acuerdo de aquellas cosas que supimos construir, también en situaciones complejas, también en situaciones difíciles, y nos permitieron salir para adelante. Entonces, esto es un poco una convocatoria, ¿viste? Que excede los marcos de mi partido. Cuando yo era joven, supe impulsar la construcción de Juventudes Políticas. Y ahí estábamos sentados con gente del peronismo, del socialismo, del PI, del MIDI, de la democracia cristiana, del PC, estábamos todos sentados. O sea, tiene que haber un frente amplio. Yo no estoy hablando de frente. Yo lo que me estoy planteando humildemente son cosas absolutamente sensatas que con 2 neuronas funcionando ya se tendrían que estar haciendo. ¿Cuáles son? Dentro de cada partido tenés una balcanización total. Yo tengo enormes coincidencias con gente de otros partidos. Tengo amigos peronistas que piensan igual que yo y yo pienso igual que ellos. Tengo gente que viene del socialismo, que son socialistas, que tenemos ideas comunes. Tengo gente dentro de mi partido, con lo cual de mi partido no tienen absolutamente nada que ver. Ni lo sienten, ni lo viven, ni predican lo que es la posición tradicional del radicalismo y votan, para vergüenza de los radicales, en contra de las ideas y de la historia de la Unión Cívica Radical. Eso es lo que pasa con los 10 senadores y eso es lo que pasa con los 6 diputados nacionales que inentendiblemente tienen el sellito de bloque de la Unión Cívica Radical. Campero acá en Tucumán. A quien le toca, le toca. Esto es así. Es decir, yo no me banco más la incongruencia de que te voten una reforma laboral como la que te votaron, que se pasan por arriba el tema del 14 bis, que fue una cosa que sale de la pluma, la insistencia y el trabajo de un radical que fue Crisólogo Larralde, y que a las 24:48 horas que votan el mamarracho ese, le van a hacer un acto de homenaje a Crisólogo Larralde. Me parece joda. Aquellos que se aguantan y votan en contra de lo que han sido las posiciones y la bandera levantada por Raúl Alfonsín, a las 24:48 horas le van a poner un busto de Alfonsín en una plazoleta en el pueblo del demonio. Es decir, esto es una actitud de sinceramiento. Es decir, yo sé que algunos tal vez ni se dieron cuenta que se afiliaron al radicalismo sin entender lo que era el radicalismo y sin comprender la historia del radicalismo y los objetivos del radicalismo. Lo entiendo. También entiendo que hay gente que en otras épocas se afilió al radicalismo porque era el principal partido que enfrentaba al peronismo, con el cual nosotros teníamos enormes coincidencias en la parte de la justicia social y enormes diferencias en el tema de la libertad de política. Pero sin embargo, cada vez que hubo una situación de crisis, algún radical y algún peronista supieron que si no olvidaban viejos agravios y no sumaban esfuerzos, el país podía derrumbarse. Y de ahí vino en su momento el abrazo de Perón con Malvin, que tuvo sus aplausos de un lado y sus críticas del otro.
Y de ahí también en su momento, cuando allá por el 2001 el país estallaba y teníamos un presidente cada 24 horas, tuvimos un Alfonsín en un lado y tuvimos un Duhalde en el otro, que pudieron volver a poner el tren arriba de la vía férrea para que caminara en medio de las dificultades que se estaban viviendo. Entonces, yo me planteo en ese recuerdo. Nosotros formamos Juventudes Políticas, en el último tramo no fuimos, es cierto, porque alguna juventud de las que estaba ahí adentro, concretamente la JP, planteó la lucha armada, y nosotros planteamos la lucha de masa, es decir, poner el pecho y las pelotas en la calle con un pueblo que impulsara la ida de los militares del gobierno y garantizara un proceso electoral libre sin proscripciones ni condicionamiento. Pero en paralelo nos pusimos a trabajar para conformar la Hora del Pueblo. Y en la Hora del Pueblo no tenían los partidos orgánicamente funcionando. Lo que tenían eran los grupos, llamalos progresistas, o los grupos más inquietos, si querés, de los distintos sectores políticos, sectores sociales. Conformaron la Hora del Pueblo, que era simplemente un ámbito para poder discutir entre todos, a partir de los problemas que se estaban viviendo en Argentina, qué soluciones podía haber. Simplemente un ámbito de discusión. ¿Y ahora qué pasa con esa juventud que quizás antes se veía seducida por la franja morada, por las boinas blancas, y quizás esos mismos militantes por algunas de estas agrupaciones se consideran libertarios? ¿Cómo se seduce nuevamente esa juventud que hoy se inclina por la libertad avanza? Mirá, yo esto lo vivo y lo he conversado con gente amiga del partido. Como dice, no tenemos juventud. Tenemos, pero gran cantidad de juventud. Vos no podés ganar la mayoría de los centros estudiantiles, no podés tener la mayoría de las federaciones regionales, no podés conducir la Federación Universitaria Argentina si no tenés juventud. Ahora, lo que obviamente me da la impresión que no hay son procesos de discusión a fondo y de formación política. Yo vengo de tener una reunión hace unos cuantos días atrás en otra provincia, con gente de juventud y con gente de franja. Y a medida que iba exponiendo, me daba cuenta de que algunos estaban muy felices escuchando lo que yo decía, y otros ponían la carita como decir, qué metida de pata que me mandé, y otros que se levantaban y salían, porque obviamente, en mi humilde apreciación, creo que habían votado La Libertad Avanza. Entonces, miren, hay algo que es imperiosamente necesario, muchachos, chicas, amigos, que es encarar este combate cultural que nos han planteado, que nos están ganando 10-0. Pues nos están ganando 10-0 porque no la damos a la pelea. Esto es así. No damos la pelea y estos muchachos avanzan. Mirá, le han metido en la cabeza a la gente, por ejemplo, que el tener un empleo en blanco es una forma de cautiverio, de no tener libertad. Entonces, tu empleador te echa y vos salís contento, te subís a una bicicleta, decís soy libre, salís a repartir pizza, salís a repartir paquete, con todo lo digno que es cualquier tipo de trabajo. Y si sos clase media y tenés un auto, decís, soy libre a partir de que me dieron un boleo en el traste, y entonces Uber. salgo a hacer Uber o salgo a hacer Didi hasta que se me gastan las cubiertas y no tengo guita para reponerla. Claro. Pero no pensás de que no vas a tener obra social, no pensás de que no vas a tener aportes jubilatorios. Es decir, muchachos, demos la batalla cultural. Porque no se puede ganar batallas que no se dan y no se presentan. Gracias por haber venido,
No, al Muchísimas contrario. gracias por el tiempo. Podríamos seguir, pero siempre el tiempo en el medio es tirano. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación y espero que los radicales, peronistas, socialistas, japoneses, lo que tengan ahí, que le interese realmente mantener la patria y evitar hasta una división territorial que nos balcanice como Yugoslavia, que podemos llegar a terminar en eso. Espero que tengan en su revolución y asamblea de neuronas la capacidad como para apoyar el traste en una silla y armar un ámbito de discusión sobre los problemas nacionales y cuáles serían las posibles soluciones. No tiene esto que ver con la conformación de listas electorales, eso lo podrán discutir después, y menos tiene que ver con la cuestión del análisis en cada provincia, porque cada provincia es un mundo y hasta tienen legislaciones electorales diferentes. Lo que estoy planteando tiene que ver con la preocupación de lo nacional. Muchas gracias, los quiero a todos. Extraordinario el Changi. Extraordinario el Changi, ¿eh? 83 añitos y la pasión por la política y por defender al país. Siempre estuvo a la orden del pueblo, ¿eh? Cuando se recibe y atiende a los más necesitados, cuando se recibe de abogado y atiende a los más necesitados. Una historia tan linda tiene el Changi, porque la verdad a mí me apasiona la historia del Changi, porque como militante de la política que soy y como apasionado de la política que soy y jugado, me gusta mucho la posición del Changi y cómo lucha. Me hubiese gustado estar al lado, ¿eh? Me hubiese gustado, claro que sí que me hubiese gustado, pero desgraciadamente, miren, acá Cacho Barrio, sí, Cacho Barrio, vos, que estás escuchando, estoy seguro, le ayudaste siempre a los de afuera y nunca a nosotros. A Mirino Lozada le pegaste una hermosa patada en la sentadera. Es así. A mí ni que te cuento. Si hoy yo era legislador en mi provincia, estaba al lado del Changi Cáceres recorriendo el país, peleando por la democracia en serio, y no sentado como estos burcas, pelucas, en serio, que se rajen de acá. No pusieron nada en la Casa Radical y están ahí como dueños, atorrantes puros, corruptos. Vamos a la pausa, por favor. Son las 8 de la mañana, 41 minutos.